la bienvenida a este foro que hemos organizado con esta intención de saber un poco más de la perspectiva o de este decreto que sacó en su caso ya el Ejecutivo sobre el tema de outsourcing, en el cual vamos a abordarlo desde tres posturas. Primero, la parte que me gustaría la doctora Flor nos mencionara sobre la parte de seguridad social, qué cambios van a tener en su caso. El maestro Benjamín, que está en la parte del derecho laboral, es decir, dentro de los cambios que puedan suceder en la Ley Federal del Trabajo, qué cambios en su caso pueda existir con esta parte del decreto, cómo va a funcionar hasta cierto punto bien en materia laboral. Y por último, con el maestro Miguel Ángel Villabeltrán, que nos dará la parte o la perspectiva en el área fiscal, en esta retención, por ejemplo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 1A, en su cuarta fracción, si mal no me equivoco, de que menciona el 6%. ¿Hasta dónde y en qué momento va a seguir siendo vigente? Y para esto, bien, comentarles, y vuelvo a mencionarlo, a todas las personas que están agregando a este foro, aquellos que ya nos ven por Facebook Live, muchas gracias por estar en este foro. Recordarles, por favor, si van a tener su cámara prendida, déjenla prendida todo el evento, porque en caso de que la apaguen, sí nos perjudican al momento de mover las cámaras. Por favor, les pedimos que nos dejen prendidas las cámaras en su caso, quien lo desee hacer así. Quien no, pues obviamente la mantenga completamente apagada toda la ponencia. Muchas gracias, maestros, por estar aquí. Y bien, doctora Flor, le doy la palabra con estos cambios, esta perspectiva o esta visión que tiene el Ejecutivo con el outsourcing. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. No podemos partir desde cero. Tenemos que partir de los antecedentes que han motivado esta reforma. Bueno, ¿qué es el outsourcing? Es un anglicismo que se utiliza para lo que es la desintegración de actividades. Y la desintegración de actividades en una empresa es una actividad sana hasta cierto punto. Es una actividad necesaria en algunas cuestiones. El problema con el outsourcing laboral es que, lamentablemente, en México, esta figura de desintegración de actividades ha sido utilizada no nada más para agilizar las operaciones de una empresa, sino para, de manera artificial, reducir los costos de la contratación del capital humano, de la contratación, ¿no me veo? De la contratación de la mano de obra, pero de una manera artificial. Ha habido personas que sacaron esta estrategia y ¿qué es lo que hicieron? Tenemos una empresa que es la que tiene las utilidades, pero tiene trabajadores porque necesitamos capital humano, necesitamos talento humano para generar utilidades. Entonces dice, a ver, esta empresa tiene las utilidades y nos toca repartir dividendos, y nos toca pagar liquidación si a los trabajadores los queremos sacar, y nos toca hacer frente a todo lo que también como capital humano somos complicaditos, ¿no? Las personas no somos pues fáciles de manejar, o sea, somos personas. Entonces, a alguna persona se le ocurrió, bueno, pues vamos a hacer esta parte de desintegración de actividades. Y entonces, la empresa que tiene las utilidades ya no va a ser la empresa que tiene a los trabajadores. Vamos a crear una empresa satélite, una empresa que tenga a los trabajadores y que ésta tenga las utilidades. Como comenzó el outsourcing, lamentablemente, fue todavía muy agresivo, en donde sacaban a los trabajadores de la empresa y los convertían en socios cooperativistas. Socios cooperativistas en donde eran asociados, eran socios del aire, porque era una sociedad cooperativa de producción de servicios. Y entonces, al ser socios, se les quitaban todos los derechos laborales, todos los derechos laborales, y hubo una cacería de brujas, tanto del Seguro Social como del SAT, contra estas figuras. Se migró de la sociedad cooperativa a hacer empresas, a varias empresas, y entonces lo que lamentablemente empezaron a hacer, no todas, porque insisto, bueno, no insisto, es la primera vez que lo digo, había outsourcing bueno, outsourcing legal,
y outsourcing ilegal. Así como siempre, cosas buenas, personas que se van por lo derecho, personas, patrones que cuidan a sus trabajadores, que protegen sus derechos, que cumplen la ley, y patrones que no la cumplen. Entonces, lo que ocurrió cuando se satanizó, por así decirlo, a la sociedad cooperativa, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Malamente, una mala práctica, pues vamos a crear varias empresas en donde en una se tienen a los trabajadores registrados en el Seguro Social, porque pues todas las personas tenemos que tener seguro social, es un derecho humano universal, es una necesidad básica de los seres humanos en la seguridad social. Los tenemos asegurados, pero para ahorrarnos dinerito, los vamos a asegurar con 1.5 veces el salario mínimo. ¿De dónde sacaron esta cantidad mágica? No tengo idea, pero consideraban que si los aseguraban con el salario mínimo, el seguro los iba a revisar. Pero si los aseguraban con 1.5 veces o con 2, entonces ya no los revisaban. Bueno, entonces los registraron y con el salario mínimo. Ahora, ¿cómo? Evidentemente los trabajadores no ganaban salario mínimo, ganaban más de salario mínimo. Entonces otra empresa les pagaba vía asimilados a salario el resto de su sueldo. Pero, lamentablemente, pues los trabajadores se ven perjudicados con esta estructura porque si bien van a tener acceso a la seguridad social, a la atención médica de la seguridad social, lo que son las prestaciones en dinero iban a estar bastante afectadas. Todo lo que sería subsidios por incapacidad temporal, pensiones por incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, pensiones por invalidez, pensiones por retiro, centenia avanzada y vejez, todo lo que son prestaciones en dinero iban a estar muy, muy lastimadas. Bien, en el año de 2009, contador, no sé si voy interactuando con con el chat. ¿Sí? ¿Me permite? Comentarles, sí, eso fue un error de mi parte, comentarles a todas las personas, hagan sus preguntas y en el momento de cierre de los comentarios del ponente, empiezo a realizar las preguntas para no cortar al ponente con la idea, porque luego ya de repente a mí me pasa mucho, ya no sé ni qué estaba diciendo, entonces para regresarme. Entonces cortamos la idea, les menciono las preguntas. Por favor, ponentes, si podemos llevarlo en 3 minutos 4, cortar para darle la voz al otro y así a su vez también no hacer tan largo la parte expositiva. Ok, perfecto. Muy bien. Nada más aquí, entonces, retomando los comentarios del licenciado Jorge Nava, sí, las cooperativas también se utilizaron estas cooperativas porque tenían la ventaja de que el socio cooperativista es sujeto de aseguramiento obligatorio en el Seguro Social, más no en el Infonavit. Entonces, así también se ahorraban el costo del Infonavit. Y bueno, así es como comenzó la desintegración, el outsourcing laboral a través de las sociedades cooperativas. Y luego, cuando fue la cacería de brujas, pues comenzó la parte del uso de los asimilados. Muy bien, hago un corte entonces para permitir que otro compañero tome el uso de la voz. Adelante, contador. Bien, pues esas fueron las preguntas por aquí de Jorge Nava. Vamos a darle la voz al maestro Benjamín Álvarez. Bien, pues este decreto que sacó el gobierno federal a través del Ejecutivo, ¿no? Donde menciona, por una parte, y lo voy a decir textual, la desaparición del outsourcing. ¿Qué tan cierto, qué tan falso podría ser mencionar una desaparición? Si bien la doctora ya nos mencionó esta parte del nombre de outsourcing, del anglicismo, como tal no existe dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero nos gustaría nos ampliara esta parte desde el sentido laboral. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Primeramente quiero darle pues las gracias a Capacitadora Ascensos por habernos distinguido con esta participación. También a nuestros compañeros Flor de María Tavera y Miguel Ángel Villa por estar aquí presentes con nosotros y bueno, pues interactuar en nuestros diferentes puntos de vista, ¿no? Principalmente para este tema tan importante que se está dando en el mundo laboral. Yo quisiera iniciar, antes de tomar esta parte de la pregunta, comentando que, bueno, esto es una consecuencia también
de esta fiebre que se ha dado de modificaciones por parte del legislativo a raíz de que se habló de una reforma laboral, que si bien es cierto sí es necesaria, pues en muchas de las ocasiones no siempre es la más adecuada. Y esto sucede precisamente con el tema del outsourcing, ¿no? Concuerdo con la doctora Flor de María en el sentido de que el término como tal no existe en la Ley Federal del Trabajo. Siempre se habló básicamente de una subcontratación. Entonces, pues esto también es parte de un lenguaje político que se presenta por los tiempos que estamos viviendo. Realmente la outsourcing como tal es una figura que, bueno, trasladada ya al campo en México de cómo lo estamos manejando, finalmente va a seguir subsistiendo, nada más que más limitada, más regulada, en un momento dado con ciertas actividades que van a estar permisibles y otras que a final de cuentas van a estar prohibidas. Ya teníamos una regulación que en noviembre del 2012 se fue dando y que a final de cuentas, pues para muchos pasó desapercibido también, de alguna manera. ¿Por qué? Porque en estos artículos del 15A al 15D, de alguna manera, donde se estaba regulando el manejo de la subcontratación, pues en la praxis fue letra muerta a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que provoca como tal? Pues sigue habiendo violación de los derechos precisamente a los trabajadores, sigue habiendo pagos de salarios pues muy pequeños y sobre todo una figura que se da también en el aspecto laboral que impacta el mundo colectivo sindical, que sería también la tercerización de prestaciones a través precisamente de los contratos colectivos de trabajo. Hay patrones que manejan sus propios contratos colectivos de trabajo, que tienen sus propios sindicatos también, y de alguna manera pues es una de las tantas figuras que se da o modalidades que se da a través de la tercerización con la finalidad de evadir precisamente el pago de prestaciones o cumplimiento en materia de seguridad social y materia laboral. Esto pues obviamente no es ajeno para la autoridad, no es ajeno para el sector empresarial, para el sector también de trabajadores, y pues con ello primeramente habrá que voltear a ver cómo será la reforma precisamente laboral el 30 de abril del 2019, que fue publicada el 1 de mayo del mismo año, en donde se ataca en un artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, la nueva Ley Federal del Trabajo, precisamente que la evasión y las acciones que se implementen por parte de los patrones para no cumplir con la responsabilidad de inseguridad social o en materia de trabajo, pues ya tendrá una multa de hasta 5,000 UMAS incluso por trabajador que sea afectado dentro de la fuente de empleo, ¿no? Parece que esto pues no fue muy analizado a fondo por muchos laboralistas, por muchos especialistas de trabajo, y se hace necesario precisamente ya hablar de una reforma como tal en materia de subcontratación. Pero tomando esta pregunta en específico que comenta nuestro querido amigo Antonio Arana, precisamente esto ha existido siempre, ¿sí? Y va a seguir existiendo. Ahora, a final de cuentas, se denomina ya una subcontratación para servicios especializados u obras especializadas con ciertas reglas, pero si lo trasladamos de manera técnica, pues digamos, son las nuevas reglas con las cuales tiene que operar simplemente este tipo de actividades. Bien, perfecto. Recordarles, amigos de la red, pues, en este caso de Zoom, pueden hacer las preguntas que ustedes vean pertinentes conforme cerremos la parte de, en este caso, la intervención. Maestro Miguel Ángel, en la parte fiscal, ¿qué cambio conlleva esto en la parte de la retención del 6%? ¿Y hasta qué momento se lleva a cabo la retención? Por consecuencia, la parte fiscal, la deducción dentro de pues emisión de comprobante fiscal que daba por allí la persona hacia los contratantes y que pues se deducían, y obviamente dentro de ello pues el IVA era una ganancia bastante remunerada, ¿no? Por remunerable. Muchas gracias, contador, muchas gracias, compañeros que también nos están exponiendo el día de hoy, maestro Benjamín, doctora Flor de María. Bueno, como bien mencionaban mis compañeros, en este caso del outsourcing, no solo se trata de una figura que tiene pues todas las implicaciones en materia de seguridad social y del trabajo, sino que además existe pues también esta tercera perspectiva bastante importante y de la cual se duele bastante
en este caso el Estado, por conducto del Congreso de la Unión, en este caso el Legislativo, justamente por la situación que el abuso o el uso excesivo de esta figura trajo para las finanzas públicas, dada la disminución que se da en la recaudación, particularmente del impuesto sobre la renta y también de aportaciones de seguridad social, sin dejar de mencionar, como bien menciona el contador, el IVA. La primera situación, yendo un poquito más atrás sin tratar de ser tan laxo, es que a través de esta figura que folclóricamente su servidor, y ofrezco una disculpa de antemano por lo florido de lo que voy a decir, pues se llevó al exceso de llevar esta figura a prácticamente la prostitución de la figura. Es decir, cuando, como bien señala la doctora Flor de María, es una figura pues bastante benéfica para el desarrollo de las actividades de las empresas, para el cumplimiento de su objeto social, particularmente cuando es necesaria la división de actividades o del objeto social de una empresa, y particularmente, como bien señala el maestro Benjamín, en tratándose de actividades especializadas. El hecho es que por ahí de los años 80 y de ahí para acá, muchos empresarios encontraron en esta figura la vía para hacerse de un ahorro para sí, o bien para a lo mejor trasladarlo a sus costos y poder ser más competitivos. Sin embargo, esto se ha venido traduciendo en afectaciones para el trabajador por el hecho de que sus cotizaciones en materia de seguridad social se ven disminuidas, es decir, se inscribe al trabajador con un salario menor al que realmente tiene y se le empieza a retribuir a través de figuras de seguridad social o bien incluso de sindicatos, las mencionadas también cooperativas por ahí de los años 90, todavía a principios de los años 2000, y así sucesivamente, pero se llega al exceso pues realmente de ordeñar a las empresas a través de esta figura. Evidentemente el fisco se ve afectado porque a través de las múltiples, bueno, de las al menos 2 reformas que se han hecho en los últimos 10 años, se busca limitar esta figura. Sin embargo, como se sigue manteniendo la situación de que el patrón no puede deducir al 100% el costo de su nómina, ello los lleva o los incentiva, incluso la misma reforma anterior incentiva a que el patrón busque esta figura por medio de la obtención de facturas por la prestación de servicios, lograr una mayor deducción. Se busca establecer un límite a esta situación porque las empresas prestadoras de estos servicios, pues vulgarmente decimos por ahí, se clavaban el IVA. Se busca establecerles un límite a través de obligarles a los contratantes a hacer la retención de este IVA. Sin embargo, bueno, pues ni siquiera así se logra mantener o lograr un equilibrio entre la seguridad social, las prestaciones de los trabajadores y las cantidades que debe de percibir el fisco. En mi siguiente intervención, si me dan oportunidad, les compartiré en la pantalla las modificaciones que vienen justamente en relación al IVA y al ICR respecto de los artículos 27, primero A de la ley del impuesto al valor agregado y la ley del IVA respectivamente. Muchas gracias. Ok. Por ahí prendieron su micrófono, no sé si vayan a hacer alguna pregunta, tengan alguna pregunta aquí, todas las personas que están asistiendo a este foro, por favor, si de ser así, pueden abrir su micrófono, mencionarla o en su caso escribirla, por favor. Este sería el momento ideal. No hay ninguna persona por aquí que tenga alguna pregunta. Perfecto. Pasemos. Ahora bien, ya vimos el porqué de los cambios o en este acto reflexivo, qué ha hecho el gobierno federal, en su caso legislativo, etcétera. Mi pregunta siguiente en este caso sería, ¿cuáles son los cambios y en qué momento van a aplicar? Y aquí a cualquiera de los tres que guste contestarnos, no sé, nada más levánteme la mano, ¿cuáles serían hoy por hoy los cambios que ya van a aplicar y a partir de cuándo? Primero las damas. Gracias. Bueno, yo podría platicar sobre los cambios de seguridad social. Sin embargo, considero que debe de iniciar el maestro Benjamín, que nos platique de los cambios de la Ley Federal de Trabajo, porque de ahí, los cambios que tuvo la Ley Federal de Trabajo es el eje de los cambios de las otras, ¿cuántas leyes fueron las que se modificaron? De las otras 7 leyes que se modificaron. Entonces, si nos hace favor, maestro Benjamín. Claro que sí, no me gusta mucho porque también considero al maestro Miguel
tiene toda la razón del mundo, pero bueno, le agradezco de antemano. Efectivamente, este decreto publicado el viernes 23 de abril de este año, pues son sus efectos básicamente en gran parte para el día siguiente de su publicación. Sin embargo, los artículos transitorios del mismo establecen que se tendrán 30 días a partir precisamente de este decreto para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expida precisamente las reglas en particular, a través de las cuales se va a llevar a cabo un registro que establece como punto esencial de toda esta reforma, en el que estas empresas que van a llevar a cabo la subcontratación de servicios especializados por horas especializadas, pues tendrán que hacer obligatorio, ¿sí? Entonces, este será el primer paso, evidentemente, para aquellas empresas que pretendan colocarse en estos supuestos, el obtener este registro que va a ser público y va a estar pues inserto en aquella información que puede estar a la mano de cualquier persona en la página de internet o en el portal de internet de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, pues habrá que esperar 30 días para que la Secretaría del Trabajo nos dé las reglas para poder, evidentemente, obtener este registro. A partir de ahí, tendríamos 90 días naturales, precisamente, para llevar a cabo, pues, precisamente el acoplamiento de las reglas en un momento dado en la transformación de las relaciones laborales que están llevando las empresas. También se establece un plazo de 60 días para que el Infonavit expida precisamente las reglas a través de las cuales se va a llevar a cabo, evidentemente, la presentación de la información que se regula. En particular, el Estado ha señalado que publicaron los lineamientos que las empresas tendrán 3 meses para regularizarse y transferir a sus trabajadores reconociéndolos como propios, es decir, cambiar todo este esquema en particular. Y el otro término que tendríamos que observar es que cada 3 años tendremos que observar precisamente que tiene una vigencia este registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al día de hoy no se ha establecido si tiene algún costo, no se ha establecido evidentemente en lo particular qué requisitos son en específico, solamente la posibilidad de que una vez que se haga el requerimiento, se tendrá un término de 20 días para poder insistir a la autoridad en que se otorgue el mismo, y en caso de que se haga la omisión por esta contestación, ese requerimiento que se le tiene que formular, pues en todo caso, dentro de los 3 días siguientes, con notificación o no, se entiende que el registro está dado. Evidentemente con la posibilidad de que la Secretaría del Trabajo en cualquier tiempo puede revocar si considera que no existe el cumplimiento de los términos que ha manejado en todas estas modificaciones que seamos. No es una ley, son varias específicamente, ¿no? Pues en cuanto a los términos, podría ser ese el punto de partida. Ok, por aquí Esteban Elizalde nos dice, comentario, pero la reforma se da para la subcontratación que viola los derechos de los trabajadores y la mala práctica, ¿no así quienes subcontratan con todas las de la ley? Es que las reglas cambiaron en lo general, ¿sí? Ya no se puede manejar la subcontratación, aunque estemos apegados a derecho, conforme a los lineamientos que se establecieron en noviembre del 2012. De entrada, hay que tomar en cuenta, en sí, la subcontratación en lo general ya está prohibida, la outsourcing como tal, ¿sí? ¿Cuál es la permisible? Como lo decía la doctora muy exactamente, aquella que va encaminada a la prestación de servicios especializados o de obras especializadas nada más, ¿sí? Y que evidentemente no tengan nada que ver con el objeto primordial de la fuente de empleo. Ya no nos establece un porcentaje mayoritario en cuanto a los trabajadores, ya no nos establece ninguna otra cuestión, ¿sí? Esto y el registro será lo principal. Todas tienen que migrar a este nuevo sistema, a final de cuentas, para poder estar en este marco legal y en todo caso ya cumplir con las obligaciones correspondientes, dependiendo la ley de la que hablemos, Seguro Social, ley de ICR, ley de IVA, ley de Infonavit, ley federal del trabajo, Código Fiscal de la Federación, entre otras que fueron modificadas. Pregunta, maestro, esa es mía. ¿No ya decía la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15A textual esta parte de cuándo se considera subcontratación? ¿Qué realmente fue lo que cambió? ¿Establecer que se lleve a cabo la ley? Sí, bueno, en particular se establece que se va a permitir, primero, a las agencias de empleo o intermediarios que intervengan específicamente en las actividades de reclutamiento,
selección, entrenamiento y capacitación, siempre y cuando no estén relacionadas, reitero, con el objeto principal, obviamente, de la empresa, y que se permite la subcontratación, pongámoslo de esta manera, es un caso de excepción, ¿sí? Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con el mismo requisito, que no tengan, evidentemente, nada que ver con el objeto principal de la empresa y que aparte, segundo, obtengan el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo. El registro es importantísimo. Si no lo tienen, aunque cumpla con el otro requisito, no pueden operar como tal. Ok. Por aquí, Jorge Nava nos dice, 6 leyes fueron las modificadas. Desde ayer anda circulando un documento con las reglas señalando que falta su publicación oficial, ¿es correcto? Efectivamente, perdón, doctor, anda circulando por ahí un documento, sin embargo, este no es oficial. Muy posiblemente sea un contenido que sea muy cercano a lo que se llegue a publicar, sin embargo, en tanto no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, se trata meramente de una especulación y no la podemos tomar por segura ni por certera para referenciar un criterio ya firme. Perfecto. Por aquí, bueno, le dice Cintia Montes también a Nacho que el documento que circula es solo un proyecto que aún no es definitivo, como lo acaba de mencionar. Isabel, en el contexto que señala el maestro Benjamín respecto al objeto social, ¿ya no es posible la subcontratación de personal con el objeto principal de la empresa? No, tiene que ser totalmente distinto al objeto principal de la empresa, ¿sí? Aquí la idea principal es que sean trabajadores que van a coadyuvar, que van a auxiliar en un momento dado al cumplimiento de ese objeto, pero que no sea principal, evidentemente, la actividad que se tenga que desarrollar. Podremos hablar a lo mejor de empresas que se requieren en un momento dado y que no tendrían la posibilidad económica o quizás sale muy costoso poder manejar esa estructura para poder realizar esas operaciones. Pero si van encaminadas al objeto principal de la misma, no podríamos manejarlo de esta manera, ¿sí? O sea, esto hay que dejarlo bien claro, ¿sí? Ya sabemos que en las actas constitutivas hay infinidad de objetos, infinidad de actividades, ¿sí? Pero la actividad real de la empresa es la que va a contar aquí, ¿sí? Realmente a lo que me dedico en la prestación de servicios o a la producción de bienes, eso es lo que materialmente va a observar la autoridad. Si la prestación de terceros tiene que ver precisamente con ese objeto, entonces no podría en un momento dado llevarse a cabo la subcontratación. Si es para coadyuvar a través de un tercero, podría manejarse, siempre y cuando tenga este registro, obviamente, ya hemos establecido, ante la Secretaría del Trabajo.